Análisis de la competitividad en la zona Valle de San Nicolás. María Victoria Prado Giraldo es economista de la Universidad de Antioquia, con amplia experiencia en temas de planificación estratégica y competitividad. Secretaria técnica del Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2015, de la Alcaldía de Medellín y el PNUD, en la fase de diagnóstico y formulación. Consultora del PNUD para el Plan de Ordenamiento de Medellín en el año 99 en la Estrategia de Participación Ciudadana. Coordinadora del Eje de Agenda Pública del proyecto de CONFAMA, Banco Interamericano de Desarrollo. Directora de Políticas Sectoriales de la Subsecretaría de Planeación Económica y Social de la Secretaría de Planeación de Bogotá. Asesora senatorial y del Consejo de Bogotá. En la actualidad, hace parte del equipo de asesores contratados por el Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la Universidad Pontificia Bolivariana para contribuir con el equipo técnico encargado en los temas de centralidades y usos del suelo para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín y el equipo del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Católica de Oriente, que viene trabajando los proyectos de revisión de los planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios de Guarne, Marinilla y El Santuario, atendiendo los temas de entorno regional. Le damos la bienvenida a María Victoria Prado Giraldo. Yo creo que está terminado. Sí, buenos días a todos. Vamos a hablar de un tema que seguramente ustedes han escuchado hablar a la saciedad, que es el tema de competitividad. Es un tema bastante complejo. Bastante complejo. Ya. En el sentido de que el concepto de competitividad alude a una serie de variables multidimensionales que tienen que ver no solo con los agentes productivos. En un comienzo, cuando por allá en la década de los 90 se empezó a hablar del tema, se desconecta, no sé qué pasa. No, yo no lo toco, pero él solito. Bueno. Gracias. Los primeros estudios de Porter. Trataré de no enredarme en esta cuenta. Los primeros estudios de Porter, por allá por los años 90, hacían alusión al tema de la competitividad empresarial. Y nos hablaban, pues ustedes tal vez lo saben, del famoso diamante de Porter y de todas las variables que tenían que ver con la competitividad empresarial. En la medida en que el proceso de globalización se va profundizando, en que los procesos de reflexión sobre el tema de la competitividad se van dando, la competitividad empieza a ser entendida pues como un proceso que va más allá de los intereses de los actores individuales o de los agentes productivos individualmente considerados. Y empezamos a entender que es un concepto complejo que tiene que ver con variables de todo orden, es decir, no solamente con las variables que tienen que ver con la política macroeconómica del país y que entonces incorpora el accionar de los gobiernos nacionales, regionales y locales, sino también que tiene que ver con las formas tradicionales de producir, con las formas tradicionales de organización de la producción, con los entornos culturales
y los procesos de identificación territorial, etcétera, que tiene que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad, que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Entonces, de ser un concepto que en un principio hacía alusión únicamente a un agente o a un sector de agentes productivos, pasamos a un concepto complejo en el que hablamos de competitividad de los países y competitividad de las regiones. Entonces, en ese sentido, empezamos a entender que las regiones no son solo esos entes político-administrativos en los que a veces se dividen los estados nacionales para gobernar o para administrar o para hacer la gestión de lo local, sino que el concepto de región también empieza a modificarse. Si bien es cierto, también incorpora el concepto de división político-administrativa, empieza a tener más un alcance mayor, es decir, en el sentido de que usted la región no la decreta, usted la región la descubre. En términos económicos de la competitividad, la región se descubre, no se decreta. Porque la región está determinada fundamentalmente por la densidad de las interrelaciones de todo orden que se dan en un territorio. Por la densidad, es decir, por el número y por la profundidad, no solamente el número, sino la profundidad de las interrelaciones pendulares que se dan entre los diferentes sectores geográficos que comportan una determinada región. Entonces, en ese sentido, yo puedo tener también un concepto de región para unas cosas, para lo ambiental, por ejemplo, cuando hablamos de regiones ambientales, también es un concepto muy parecido, porque las determinantes ambientales no terminan donde termina el límite político-administrativo. Los corredores ambientales trascienden esos límites político-administrativos, y por eso cuando hablamos de ecosistemas estratégicos, corredores ambientales, etcétera, eso se va más allá de los límites político-administrativos. En ese sentido, pues digo que las regiones se descubren al develar analíticamente la naturaleza, la profundidad, la variedad, la complementariedad que pueda existir en las relaciones económicas entre distintas áreas geográficas. Así, por ejemplo, una región económica puede no ser una región contigua. En épocas de desarrollo de tecnologías de la información, la región económica de una determinada área productiva, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, del cultivo de la papa de la Unión. La región económica de los cultivadores de papa de la Unión es todo el país. Por la simple razón de que la producción de papa de la Unión marca y determina precios de mercados nacionales en Corabasto y Bogotá. Entonces, no se necesita que haya una continuidad territorial, que los compradores de papa sean el Valle de San Nicolás o cuando más el área metropolitana, sino que depende del alcance de las relaciones que usted establezca con el exterior. Bien, esto lo quería decir como introducción porque vamos a hablar del Valle de San Nicolás y su contribución a la competitividad de Antioquia. Y entonces, en ese sentido, tenemos que entender que cuando estamos hablando del Valle de San Nicolás, estamos hablando de una región acotada geográficamente, que tiene unos ciertos límites geográficos, pero que como región va mucho más allá de estos límites. En este planito o en esta gráfica, en este gráfico, lo quería traer a cuento precisamente porque con el tema regional, que es, o de las regiones económicas, que son las regiones que se van conformando a propósito de los procesos de globalización, tratar de recordar un poco cómo
geográficamente estamos ubicados pues allá en esa esquina de América que, de acuerdo con el plan estratégico de Antioquia, nos proponemos configurar como la mejor esquina de América, y que si nos descuidamos podemos quedar como el mejor rinconcito de América, y como la región del oriente antioqueño, que también a su vez la hemos, digamos, entendido desde el punto de vista de su potencialidad de recursos en unas zonas, ¿cierto?, que las nombramos para resaltar precisamente esa riqueza en recursos naturales que tiene toda la subregión del oriente antioqueño. La zona de embalses, la región de páramos, la región de bosques y la región de pueblos o el Valle de San Nicolás. Señalo para resaltar la riqueza que tiene en recursos naturales. Eso es muy importante, porque eso me plantea las posibilidades en las cuales apoyarme, ¿sí?, cuando se trata de insertar a las corrientes económicas nacionales y globales la producción de toda esta región. ¿Con qué lo voy a hacer? Con lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Riqueza en recursos naturales. Entonces debo saber apoyarme en esos recursos para insertarme de una forma nueva en esas corrientes productivas nacionales y globales. Y digo en una forma nueva porque ya seguramente en las otras conferencias y por lo que alcancé a oír de la conferencia anterior, es una forma nueva en la que la innovación y la aplicación de la ciencia y tecnología el uso de esos recursos yo hago. En las últimas décadas, incluso, yo diría casi en los últimos 30 años, el oriente antioqueño ha venido sufriendo unos procesos de transformación que obedecen en buena parte a decisiones tomadas fuera del territorio, es decir, a decisiones tomadas en la esfera nacional y en la esfera regional de Antioquia. En ese sentido quiero llamar la atención en el que, además de identificarnos como región, no solamente desde el punto de vista político-administrativo, sino desde el punto de vista económico, ¿sí?, siempre tenemos que tener claro que hacemos parte de algo más grande, de instancias de decisión que van mucho más allá de nuestros resortes de decisión, y que en ese sentido decisiones que pueden ser tomadas afuera nos transforman, y cuando digo nos transforman estoy significando que no solamente me generan oportunidades, sino que también me traen dificultades. Entonces vamos a mirar un poco el contexto del Valle de San Nicolás en lo que los lineamientos para el ordenamiento territorial de Antioquia se definió como las 5 áreas estratégicas o regiones económicas estratégicas para el desarrollo de Antioquia. Vamos a ver las características fundamentales que tiene o que ha tenido esa transformación del oriente antioqueño, básicamente el Valle de San Nicolás, y las iniciativas que los actores regionales del Valle de San Nicolás y del Oriente han definido para reinsertarse en esas corrientes nacionales e internacionales y en ese sentido como aporte a la competitividad de todo el departamento. Entonces, los valles de San Nicolás en el contexto de la región central de Antioquia. Bien, los lineamientos, el proyecto de lineamientos para el ordenamiento territorial de Antioquia, de la gobernación de Antioquia,
en su primera fase, estableció que el espacio económico de Antioquia debería ser concebido compuesto por 5 áreas estratégicas estructurantes de la economía del departamento. El área de la cuenca del Atrato para el desarrollo sostenible y para el fomento de la biodiversidad y para el aprovechamiento de la biodiversidad. El área marítima, portuaria, agroindustrial del Urabá Darién para aprovechar precisamente las riquezas, por un lado la tradición agropecuaria de esa zona, las potencialidades que en ese sentido tiene, y en segundo lugar, o de pronto en primer lugar, las potencialidades que tendría alrededor de un puerto para la comercialización internacional y para conectar todo el centro del país con los puertos del Caribe. El sector del Urabá antioqueño es el área más cercana al Caribe que tiene el centro del país. Entonces eso se constituye en una potencialidad para esa región. El área del Valle del Río Magdalena, puerto fluvial y corredor multimodal, también para hacer énfasis en las posibilidades de un puerto multimodal en Puerto Berrío, del cual hemos hablado también hace tantos años. Multimodal, aprovechando los proyectos de navegabilidad del río Magdalena hasta la costa, aprovechando la vía nacional que conecta Bogotá con Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, aprovechando también las posibilidades de recuperación del transporte férreo desde el Valle de Aburrá. Y también, eventualmente, las posibilidades de ese transporte férreo vaya a la costa. El área de las planicies agropecuarias y mineras del río Cauca, para aprovechar también la riqueza minera y la tradición minera de toda esta región, pero al mismo tiempo también su riqueza en biodiversidad para productos como el caucho, por ejemplo, como el cacao, que pueden ser o llegar a ser productos en los cuales el país y la región puedan tener mercados, muchos de mercado en el comercio internacional. Y finalmente, el área andina policéntrica, industrial y de servicios, alrededor del Valle de Aburrá y de la zona de desarrollo industrial del Valle de Aburrá. Los criterios con los cuales el NOTA identificó estas estas áreas estructurantes del espacio económico de Antioquia tenían que ver con su base productiva actual y potencial, es decir, cuál ha sido la tradición productiva de estas regiones, pero además qué otras cosas y qué otras opciones de reinserción en las corrientes de comercio nacionales e internacionales podrían tener. El sistema de centros urbanos y de conectividad con que hoy cuentan y con los cuales podrían contar, ¿sí?, si se hacen determinados proyectos de infraestructura de conectividad que aumenten la densidad y las posibilidades de conexión de mercados de estas regiones. La oferta ambiental determinada por su base natural y la ubicación como estratégica de cada una de estas áreas dentro de la geografía nacional y, por qué no, dentro de las corrientes internacionales. Entonces, el Valle de San Nicolás se encuentra en el área andina policéntrica, industrial y de servicios, que comprende todo el sistema urbano del Valle de Aburrá y los municipios ubicados principalmente en el oriente, occidente, norte y suroeste cercanos. ¿Por qué? Porque, como les digo, las regiones no se decretan, se develan, se descubren, de acuerdo con la profundidad de sus interrelaciones, de sus relaciones pendulares, en un sentido y en otro,
Y entonces, en ese sentido, de acuerdo con los criterios que antes veíamos, el área o la región central de Antioquia, que está íntimamente influenciada por la dinámica económica e industrial del Valle de Aburrá, por la cantidad de servicios que el Valle de Aburrá le presta a esas regiones y por la densidad de las relaciones de todo orden que estas regiones, que estos sectores tienen con el área metropolitana. Se establecen múltiples relaciones de interdependencia de doble vía, económicas, comerciales y de servicios financieros, ambientales, ecológicas, de alimentos, abastecimiento de agua, de energía, residuos sólidos, bosques para la producción de oxígeno, cultura social e institucional. Es decir, hay relaciones de doble vía. Por un lado, estas regiones de las que hemos hablado, el oriente, occidente, norte, suroeste, cercanos, le brindan servicios ambientales al área metropolitana y a su vez el área metropolitana le brinda servicios en otro sentido. Es el centro más grande de generación de empleo, está el desarrollo industrial, están los centros de la administración departamental, nacional, también hay oficinas del gobierno nacional, están en Medellín, social e institucional. En ese sentido, entonces, es que hay que tener claro que uno hace parte de una región económica, ¿sí?, definida por unas interrelaciones en doble sentido, ¿sí?, que son las que van a determinar entonces hasta dónde van, porque naturalmente todas estas relaciones son más débiles en la medida en que los poblados, los centros poblados, se alejan de esa ciudad metropolitana del Valle de Aburrá. Mientras más cercana, y estoy hablando de cercanía económica, mayor es la interdependencia que existe en la región. Aquí entonces podemos ver cómo lo que está demarcadito en azul es lo que se ha considerado la región central de Antioquia. La región del Bajo Magdalena, el área estratégica del Bajo Cauca, del Urabá y del Chocó. Esta clasificación, esta identificación de relaciones y de potencialidades económicas es importante porque por cuanto, a diferencia de maneras anteriores de ver el desarrollo como determinado por unos polos, ¿cierto? Entonces creíamos que el asunto era tener un polo de desarrollo que normalmente pues era una determinada ciudad o poblado y que si ese poblado se desarrollaba, entonces su entorno se iba a desarrollar y que entonces las inversiones tenían que ir a ese sitio. Aquí estamos hablando más de unas consideraciones de orden mucho más amplio que el de una sola ciudad o que el de un polo de desarrollo. Estamos hablando de un proceso de interrelaciones y de complementariedades, ¿cierto? Con miras a que, apoyados en los recursos que se tienen, apoyados en la profundización de unas interrelaciones y de unas complementariedades económicas, pueda el departamento diversificar o basar su competitividad en la riqueza de toda la región. Ahí sí, de toda la región, hablando en términos político-administrativos, es decir, del departamento de Antioquia. De allí la importancia, por ejemplo, de entender que para la región de Urabá no es solamente los límites del departamento, sino que esa región tiene una dinámica con Córdoba, tiene una dinámica con Chocó, que el Magdalena Medio,
¿cierto? Tiene una dinámica con Santander, con Boyacá, con Cundinamarca, con Caldas, y que su desarrollo tiene que ser visto en esos términos. Entonces, no solamente en relación con la dinámica circunscrita en esos límites departamentales. Las características fundamentales de esta área policéntrica industrial y de servicios o región central de Antioquia es que concentra las energías productivas más dinámicas del departamento, fundamentalmente la industria, que a pesar de que la industria antioqueña desde los 70 ya no es la más importante del país, sino que desde los 70 empezó un proceso de agotamiento de esa dinámica y de esa contribución de la industria antioqueña al Producto Interno Bruto Nacional. Y no es únicamente porque se haya agotado, aperezado, sino porque hay otras regiones que se mueven. Entonces el Valle, Barranquilla, Bogotá mismo empezaron sus respectivos procesos de asentamientos industriales. Simplemente cuando usted es un asunto aritmético, ¿cierto? Cuando usted empieza a contar otros, pues su participación disminuye. Cuando otros entran en la participación en la producción de la torta. El hecho de que ya Bogotá empieza a contar como región industrial, que el Valle empieza a contar como región industrial, entonces la participación de Antioquia empieza a bajar. O sea, no es un asunto simplemente de que hasta aquí llegamos y entonces de ahí para adelante el proceso de industrialización, que de eso también hay. ¿Sí? Es decir, son las dos cosas. Por un lado, la participación y el empuje de otras regiones han hecho que la participación de Antioquia en el PIB industrial caiga, pero también un asunto que tiene que ver con que, y este es un mensaje que yo sí quisiera dejar, con que no hay nada eterno. Y resulta que no hay oportunidades económicas ni proyectos económicos eternos. En ese sentido, la pregunta que ella, por la vocación, es, me parece a mí, no pertinente. No, en economía o en dinámicas económicas no podemos hablar de cuál es la vocación hoy día. Porque yo puedo tener un montón de recursos, ¿sí? O de riqueza. Y eso no necesariamente me está diciendo que yo tengo que meterme ahí en la explotación de ello, simplemente porque es muy cara, simplemente porque no hay otros más grandes que yo he pensado que no me dejan meter. Lo que quiero decirle es, lo que hoy hay no es vocación, lo que hoy hay es oportunidades. Y esas oportunidades no son eternas, ni estables en el tiempo, son volátiles. Y si usted hoy encuentra un nicho de mercado en el exterior o incluso nacional, ese nicho de mercado le dura máximo 5 años, y a los 5 años usted tiene que estar pensando dónde abrir nuevos mercados. Entonces, en ese sentido, la industria del Valle de Aburrá es una industria de lo que llamamos primera fase de industrialización, o sea, productos que tienen que ver con el consumo mediante la producción de alimentos, bebidas, textiles, algunas cositas de metalmecánica y para de contar. Entonces, toda esa industria de primera fase del proceso de industrialización es una industria muy competida. Hay muchos actores hoy día, nacionales e internacionales, que entran a competir con esa producción industrial de Aburrá. Entonces, empiezan a perder mercados. Y en ese sentido, entonces, el Valle de Aburrá ha tenido que ir buscando nuevas formas de nuevas actividades económicas entre las cuales los servicios y el comercio van tomando también cada vez más fuerza.
los servicios financieros, los servicios de consultoría, los servicios de consultoría especializada, etc. Entonces, de todas maneras, están concentrados, digamos, en toda esta área del Valle de Aburrá. Concentran los centros urbanos de mayor jerarquía por el número no solamente por su número de habitantes, sino también por el número de funciones que le prestan a la región. Y en ese sentido, Río Negro se configura como el segundo en importancia en el departamento, es decir, como el centro en la clasificación jerárquica del sistema urbano regional de Antioquia. Río Negro entonces aparece como un centro de relevo principal después de Medellín en términos de las funciones que presta. Generada por los asentamientos industriales que se han venido al oriente, conectividad internacional y nacional por la presencia del aeropuerto, educativos por la presencia de universidades y centros de educación superior que cubren demandas del departamento. En fin, posee la mayor densidad vial del departamento, concentrada principalmente en el Valle de Aburrá, el oriente cercano, el suroeste, constituyéndose el principal nodo de articulación vial del noroccidente del país. O sea, las mayores densidades viales del departamento están, por un lado, en el Valle de Aburrá, pero en segundo lugar, el oriente. El oriente es, después del Valle de Aburrá, el área que tiene mayor densidad vial. Concentra el mayor número de equipamientos regionales o de impacto supramunicipal para la prestación de servicios especializados de salud, educación, comercio, recreación y cultura, servicios gubernamentales y apoyo a las actividades económicas. Todo eso que en principio estaban únicamente en Medellín ha ido desconcentrándose y se ha ido trasladando en primer lugar al oriente. El área andina policéntrica industrial y de servicios. Entonces, estas características que hemos enunciado le confieren a este territorio una capacidad estratégica y de primera línea para jalonar el desarrollo del departamento. Yo quiero señalar que hablamos mucho de lo inequitativo que ha sido el desarrollo del departamento y de la famosa macrocefalia pues, del Valle de Aburrá. Pero lo que quisiera señalar en relación con eso, y que hoy lo que necesitamos es precisamente que todo el departamento contribuya a la generación de empleo, contribuya con el desarrollo económico, contribuya con la calidad de vida de la población antioqueña. Y en ese sentido tenemos que empezar a utilizar, a hacer buen provecho de lo que antes no hacíamos provecho. Pero lo que hay que entender es que son nuevas dinámicas y que en un país ya de economía abierta, en un país donde las relaciones y la inserción internacional es fundamental para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder garantizarle a la gente empleo, calidad de vida, etc. Entonces, el aprovechamiento de toda la riqueza del territorio tiene que entrar a funcionar. Los temas críticos, entonces, además de entender que de acuerdo con las potencialidades existen estas 5 áreas estratégicas y que la que mayor dinámica económica tiene es esta región central de Antioquia. Los temas críticos, entonces, tienen que ver, parte de la competitividad, tiene que ver primero con el ordenamiento del territorio, con tener una visión regional para la planificación. Es decir, no podemos seguir pensando en que vamos a hacer planificación independiente por cada uno de los entes territoriales que conforman el departamento de Antioquia. Que tenemos necesidad de tener una planificación de escala regional para poder fomentar precisamente esas interrelaciones y esas dinámicas económicas y esas complementariedades que existen en mi territorio. Que necesitamos fortalecer la plataforma para la competitividad
más allá de contar simplemente con nuestro potencial de riqueza en recursos naturales, que necesitamos garantizar que la sostenibilidad ambiental, porque necesariamente el uso de los recursos naturales, el uso de nuestra geografía, de nuestras dotaciones iniciales que nos da nuestra geografía, tienen que impactar el medio ambiente. ¿Sí? Y entonces el cuidado del medio ambiente no lo podemos entender como no toque, déjelo así, sino que lo tenemos que entender como un recurso renovable, que hay que entender cuál es su dinámica, que hay que entender cuál es el ciclo del agua, que hay que entender cuál es el ciclo de la producción, que hay que entender la pobreza de nuestros suelos y que no podemos seguir empobreciéndola con el uso de agroquímicos, que hay que entenderlo para saberlo usar de una manera racional y eficiente y no comprometer con ello el bienestar de las generaciones futuras. Es decir, que tenemos que aplicar la ciencia y la tecnología para el buen uso de los recursos naturales y que eso no me comprometa el bienestar de las generaciones futuras. Que tenemos que entender entonces que tenemos una dependencia ecológica interregional, en la que, por ejemplo, todo el área central de América, el país, y ya podríamos hablar de región sudamericana y centroamericana, están dependiendo en buena medida de la región de los embalses.